Eh, volviendo, ¿no? Mi nombre es Jimena Páez, soy arquitecta recientemente graduada. Y bueno, comencé este trabajo pensando en comparar la ciudad en dos momentos históricos a partir de la mirada de dos viajeros. Por un lado, un inglés, un viajero anónimo que visitó la ciudad entre 1820 y 1825, y por otro lado la mirada de Corbusier, un arquitecto suizo-francés que visitó la ciudad en 1929 y presentó una serie de conferencias. Bueno, la forma de estudiarlos, algo muy básico, pero bueno, fue sumando la sumatoria de sus relatos descriptivos, la comparación que hacen con otras ciudades que visitaron y sus ciudades de origen, y por último, bueno, sus propuestas, principalmente bueno, las propuestas de Le Corbusier. Bueno, los temas que pensé en desarrollar a partir de la lectura de sus relatos son dos, básicamente. Primero es cómo es la ciudad a medida que nos aproximamos a ella desde el río, cómo es que la perciben. Y en segundo lugar, cómo es la ciudad una vez que se adentran en ella. Y específicamente cómo es el espacio urbano, detallando cómo es la calle, los edificios públicos y la vivienda, centrándome más en lo que es las fachadas y cómo dan cierto carácter a esas calles. Y por último, los espacios verdes, describiendo tanto el espacio suburbano, los vacíos dentro de la ciudad y por último los patios. Por empezar, estos dos viajeros tienen una percepción distinta de una vez que se acercan a la ciudad. Para el inglés se le va a presentar como un paisaje inspirador, cuando solo había algunos edificios que se destacaban en la ciudad por su altura, principalmente los edificios religiosos y bueno, algunos edificios públicos como el Cabildo y el Fuerte. Dice, la ciudad de Buenos Aires, divisada desde la rada exterior a unas 8 millas de distancia, tiene un imponente aspecto. Dice, los edificios públicos y las cúpulas de numerosas iglesias le dan cierto aire de grandeza. Después hace una descripción de cómo se ve la ciudad desde el Hotel Faunger, que está situado cerca del fuerte, y dice, describe como ese recuadro de la ciudad en el que se ve el río, el fuerte y algunos edificios civiles, como el Cabildo, la iglesia con sus torres, etc. Acá son simplemente para ver algunos de esos edificios que mencionan, las iglesias, San Francisco, Santo Domingo, San Ignacio. Por otro lado, a Le Corbusier, la ciudad se le va a presentar como un paisaje no tan inspirador. Dice que se le va a presentar como una línea horizontal de luz. Él llega a la ciudad por la noche y dice que es un simple encuentro entre la pampa y el océano, y la compara con la otra capital del Nuevo Mundo, según él dice, de Nueva York. Y dice que a pesar de que también está construida en la improvisación,
tiene esa serie de rascacielos que tienen un aspecto dominante sobre el mar, a diferencia de Buenos Aires, que es un paisaje más chato, sin edificios, que ya esos edificios que antes se destacaban un siglo atrás ya dejaron de tener presencia desde el río. Bueno, ¿qué pasa una vez que se adentran en la ciudad? Bueno, para el inglés anónimo, esa imagen positiva se va a desvanecer, principalmente por lo que es la precariedad en la infraestructura, en las calles sin pavimentar, en el paseo costero. Dice la Alameda, paseo público de Buenos Aires, ubicado en un barrio de mala fama, es indigno de la ciudad, apenas alcanza las 200 yardas de longitud, con arboledas de escasa altura y bancos de piedra demasiado honrados por quienes los emplean para sentarse. Por otro lado, bueno, Le Corbusier, en este caso, un siglo más tarde, en cierto modo va a coincidir. Habla también de esta precariedad y tal vez la falta de eficacia en la ciudad como conjunto urbano, y lo asocia con el crecimiento repentino que tuvo la ciudad a fines del siglo XIX, y la llamó, por eso es que la llamó la ciudad sin esperanzas, por temas que vamos a ver más adelante, como es, por ejemplo, la calle. Bueno, para el primer viajero, el anónimo inglés distingue ciertas características en las calles similares al paseo costero, de precariedad más que nada. Dice que son calles angostas, sin empedrar, lo que hace que, sumado a al clima que tiene la ciudad, hace que sean muchas veces intransitables. Bueno, comparándolas con las calles de Londres, dice: prescindiendo de su estrechez, las calles empedradas son semejantes a las calles de Londres. Las calles sin empedrar son miserables. Bueno, para Le Corbusier, ya en la década del 20, recorrer las calles tampoco va a ser placentero. Y un poco relaciona este hecho también con el crecimiento de la ciudad, donde ya los edificios no son de planta baja o 2 pisos, sino que crecieron principalmente en lo que es el centro de la ciudad, en hasta 7 pisos. Identifica cierta monotonía en el tejido urbano, como consecuencia del trazado original, que se expandió, se repitió infinitamente, y generaron, con el crecimiento de la ciudad, estas calles pasillo que desde los cuales no se puede apreciar ni el cielo ni ver el río, y además amplificaban los ruidos generados por el tranvía o los autos que circulaban. Bueno, esto, una frase que dice en una de sus conferencias, dice: dormir en el hotel. Él estaba durmiendo mientras en su estadía estuvo en un hotel en la Avenida de Mayo, próximo al Barolo, donde, bueno, en la imagen de la derecha, que es un poco anterior, pero se ve como ya las edificaciones crecieron y... ¿Es el que hoy es la FIB? Sí, Avenida de Mayo y Santiago del Estero. Es el que hoy es la FIB. No se ve en la foto aérea, pero es la esquina. Sí, me ubico perfectamente, lo acaban de reciclar ahora. Claro, No sabía que... empezaron este año.
Bueno, en esas mismas conferencias dice que, bueno, que es como, dice, acá cuando yo llegué había un río, ¿dónde está ese río? Bueno, entonces también describe un poco el paseo costero como el viajero inglés, solo que, bueno, ya el paseo costero está desplazado un poco más al este porque, bueno, se había avanzado sobre el río por la construcción del puerto, de lo que ahora es el Puerto Madero. Y bueno, señala este contraste entre el centro de la ciudad y el borde, diciendo cómo se respira aquí, cómo se alegra uno, cómo se sacude uno del agarrotamiento pavoroso de vuestra ciudad inhumana. Y bueno, volviendo un poco a lo que es el centro de la ciudad, bueno, habla de que tedioso o molesto puede ser circular por un peatón por una calle de Buenos Aires donde las veredas tienen 1,20 m de ancho, donde uno tiene que circular entre fachadas de 7 pisos de un lado y tranvías y vehículos circulando del otro. Y bueno, la llama una ciudad enferma, comparándola peor que París, dice. Que a pesar de su aspecto paradójicamente ordenado, en París al menos hay algunas extensiones, se puede apreciar el cielo y algunos cuerpos de agua. Dice que hay solo un lugar en el que Buenos Aires se puede apreciar el espacio verde, el río y el cielo, y es en el rascacielos que en ese momento estaba construyendo Antonio Vilar en Avenida Libertador, donde se puede apreciar tanto el espacio verde como el río que se ve a la derecha. Bueno, y ya hablando un poco más de los edificios, me interesaba destacar principalmente cómo son esas fachadas en ambos momentos, por cómo afectan al espacio o a la calidad del espacio urbano. En 1820 el inglés destaca una característica en común en todos estos edificios, que es la austeridad. Dice la catedral, por ejemplo, que en ese momento se le estaba construyendo la nueva fachada, dice su aspecto no ofrece ninguna particularidad, excepción hecha de cierta innegable grandeza. Y otros ejemplos en los que repite esta austeridad de las fachadas es el Cabildo y el teatro. Del Cabildo dice, no tiene más características que una torre de iglesia y un largo balcón al frente. Y lo mismo o similares características va a señalar del teatro, del que dice que no tiene nada de notable, por afuera asemeja a un establo, pero el interior no es tan malo como podría esperarse. Bueno, habla este contraste como entre el exterior y el interior, que también lo va a ver Le Corbusier, pero un poco invertido, ya un siglo más tarde. Primero, bueno, reconoce un excesivo uso de ornamentos en las fachadas. Como nos compara con Estados Unidos, dice, no manifiestan nada original a no ser una extravagante vegetación de balaustres y una devoción ciega por los órdenes de la arquitectura. Se los ve por todas partes. Y lo mismo con las viviendas, dice, en la calle el contratista italiano ha recurrido a Vignola y a sus órdenes. Y por otro lado, cuando pasamos al interior de esas viviendas, dice que es una arquitectura más funcional. Los órdenes los utilizamos en lo que se ve desde la calle, en cambio el interior es simplemente un juego de formas puras. Dice, las casas no son más que un muro de cerca, una puerta, una loggia cuadrada y una terraza con un cilindro que funciona como tanque de agua. Y por último, bueno, respecto a las viviendas me interesaba destacar
la mención que ambos viajeros hacen de las azoteas en las viviendas. Ya en 1929, Le Corbusier dice: ustedes han hecho nacer naturalmente el tejado terraza en Argentina, pero bueno, nuestra insistencia en seguir copiando la arquitectura europea. Y ya el inglés en 1820 ya mencionaba estos espacios, estas azoteas que cubren las casas, diciendo que eran lugares en donde la gente solía gozar del fresco en verano. Y respecto a las fachadas de las viviendas, en 1820 dice, este inglés anónimo dice: la mayor parte de las casas de Buenos Aires están edificadas con ladrillos y blanqueadas a la cal. Casi todas ellas son bajas, de techo plano, que circunda un elevado parapeto y tienen patios. Y bueno, la mención de estos patios me permite pasar a lo que son los espacios verdes en la ciudad, que es bueno, el último punto. Para el inglés, este paisaje se le va a presentar, a diferencia de esa primera impresión que tuvo de la ciudad desde el río, se le va a presentar como un paisaje poco inspirador, principalmente porque lo compara con los paisajes con colinas y vegetación más rica en cuanto a arboledas que había en Inglaterra. Dice: la campiña que rodea a Buenos Aires carece de interés, una extensa llanura uniforme y monótona. Esto, bueno, tiene un poco que ver que primero, bueno, con la llanura del paisaje, y además con que en ese momento en Buenos Aires todavía no se habían hecho esas grandes plantaciones de árboles, sino que aparecen recién a fines del siglo XIX durante el gobierno de Sarmiento, y específicamente cuando llega Táis y trae nuevas especies desde el norte del país principalmente. Dice: todavía en 1820 los árboles, si es que así puede llamárseles, son tan raquíticos que parecen pedir perdón por presentarse como tales. Respecto al espacio público, hace mención del uso que se le da a la costa por parte de todas las gentes de todas las clases sociales, diciendo que se bañan allí en verano principalmente, y por otro lado, durante todo el año están las sirvientas que es el lugar en donde lavan las ropas. Le Corbusier, cuando él visita nuestra ciudad, ya los espacios verdes en la ciudad están reducidos prácticamente a lo que son en la actualidad. Ya la ciudad había crecido y se habían ocupado muchos de estos espacios, pero sí ya puede observar distintas especies arbóreas, como él menciona: palmeras, eucaliptos, gomeros y sauces. Se queda principalmente maravillado por lo que son los bosques de Palermo. Yendo a la escala un poco más chica, me interesaba destacar los patios internos de espacios religiosos y de los cafés y viviendas en 1820. Para este inglés dice que van a ser principalmente lugares de relajación y que ocupan grandes extensiones de terreno. Dice: tienen patios tan amplios como no podría darse en Londres, donde el terreno es tan caro. También dice, en verano estos patios cubiertos de toldos ofrecen un placentero refugio contra el calor del sol y tienen aljibes con agua potable. Y como síntesis de este punto, me interesaba mencionar la distinción que hace Le Corbusier en el cambio de estos espacios
estos pulmones de manzana, que dice: en el siglo XIX las casas en el interior del bosque se abren a unos jardines agradables donde se puede percibir, donde se puede descansar aislado del ruido y recibir luz. En cambio, ya hoy 1929, la ciudad creció, entonces las edificaciones con sus 7 pisos y que además ocuparon parte de sus pulmones, ya no se puede vivir placenteramente en esos espacios. Bueno, no, como para cerrar, mi intención en cierto modo era como conocer ciertos aspectos de la ciudad en estos 2 momentos. Es 1820 y 1920. 1929. No me di cuenta. Pero bueno, no tanto destacar las descripciones físicas de los edificios o vacíos urbanos, sino más bien cómo perciben ellos la ciudad, cómo se vive en el día a día y cómo describen estos como recuadros visuales de la ciudad y el río y la presencia o ausencia de ruidos, personas, vegetación. No.